Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Dos Tristes ñoños, el podcast a donde nos dedicamos a hablar básicamente de lo que más nos gusta, que son ñoñadas. Mi nombre es Sebastián. Mi nombre es Sofía. Y bueno, en el día de la fecha, que puede ser cualquier día que ustedes elijan para escuchar este programa, vamos a estar hablando acerca de 3 adaptaciones cinematográficas de distintos elementos de la cultura popular. Por un lado tenemos una serie de anime, por otro lado un videojuego y también una obra literaria muy importante. En resumen, es como 3 adaptaciones de mierda. Claro. No hay escapatoria. 3 adaptaciones de mierda. Spoiler alert, son de mierda. Sí, bastante. Va a ser una crítica mordaz acerca de acerca de todo lo que no nos gustó de estas películas y quizás rescatar alguna que otra cosita que podría ser considerada buena, entre comillas, pero sí, complicado porque, como ya deben saber muchos, cuando Hollywood agarra algo popular como puede ser un anime y lo realiza en live action, la termina cagando feo. Claro, el tema es que acá no es algo simplemente popular, son, a diferencia, a ver, vamos a decir los títulos que vamos a hablar, va a ser La Torre Oscura. Sí, bien. Me río ya de solo nombrarlo. Ghost in the Shell y Assassin's Creed. Salvo Assassin's Creed, las otras dos son obras muy importantes de ciencia ficción que no entendemos por qué decidieron adaptarlas. Exactamente, sí. Bueno, voy a empezar hablando de Ghost in the Shell, una franquicia súper famosa japonesa que data de mucho tiempo. Empieza como un manga, luego se va a un anime en los años 80 y finalmente en los años 90 tiene su pico de popularidad con las películas, ¿no? Una serie de películas que en realidad las más conocidas son la primera y la segunda. Sí, de hecho vimos... ¿Cuántas vimos? 3. 3 vimos, sí. La primera es mi película favorita y yo no vi esta adaptación porque dosificamos el sufrimiento. Sí. Yo solamente vi La Torre Oscura, Seba vio Ghost in the Shell. Exactamente. Y entre los dos sufrimos Assassin's Creed. Bueno, las películas de Ghost in the Shell son perfectas, no, como que no puedes decir otra cosa. En específico las dos primeras. Sí, es algo que si hoy por hoy lo agarrara Hollywood, probablemente en el sentido de que le diera bolilla, si hubiese salido hoy la película, probablemente tendría por lo menos Oscar a mejor animación o cosas por el estilo, que en los 90 no sucedió. Por un lado, porque Estados Unidos no estaba interesado tanto en las películas extranjeras de animación hasta después de los 2000 con el viaje de Chihiro. Y por otro lado, tampoco los japoneses estaban tan abiertos a vender su arte, entre comillas, por todo el mundo. Tenían sus cosas, pero este tipo de películas eran más de culto que otra cosa. Sí, no, pero aparte los japoneses son muy celosos de su producción. Es muy difícil, de hecho, cuando haces videos o cosas así refiriéndote a animación japonesa, como el copyright y todo eso es feroz. No sé si alguna vez leyeron la revista Láser, una revista argentina viejísima de anime. Le pasaba mucho que por más que ellos tuviesen muchos contratos, porque es de editorial Ibrea, que tiene muchos mangas, por ende ya tiene muchos contratos con compañías japonesas, pero aún así alguien de la competencia los delató con que tenían robaban imágenes que eran capturas para ilustrar las páginas de la revista, y era una revista tamaño selecciones, así, chiquitita. 40 páginas, no sé. No, pero era muy chiquito el formato y las imágenes eran más chiquitas aún. Y alguien los delató y las compañías con las que ya tenían contrato les empezaron a decir, no, pero nosotros no pedimos el permiso para esas imágenes. Claro. O sea, son muy hinchapelotas. Sí, son... vamos a decir que eran, y ya vamos a llegar a la parte donde eran muy celosos de lo que hacían, porque la realidad, la verdad que ha cambiado muchísimo, y la película de la que vamos a hablar es el ejemplo perfecto. Cuestión,
Ghost in the Shell, la historia es acerca de un futuro distópico donde el hombre está más fusionado que nunca con la máquina, casi todos tienen mejoras cyborg, de alguna manera que les mejora alguna capacidad que han perdido o simplemente les mejora porque tienen ganas de mejorar, qué sé yo, la fuerza o la vista o la capacidad de procesar datos, lo que fuera. Eso por un lado, y por otro lado está todo el tema de internet, una sociedad súper colmena, donde todo se sabe todo el tiempo. Y en esta sociedad, Japón es una nueva potencia mundial, por encima de China, por encima de Estados Unidos, y está lleno de corporaciones. Las corporaciones son el monstruo del futuro, decían por allá hace un tiempo. En Locomotion, y acá es una realidad. Bueno, la sección 19 es donde trabaja nuestra protagonista, que es Kusanagi, la mayor Kusanagi, la cual básicamente se encarga de combatir delitos del tipo informáticos y delitos del tipo cyborg, es decir, venta clandestinas de partes, hackeos a empresas, ese tipo, ciberterrorismo, ¿no? Estás hablando de la película animada. Este es el argumento original. Original, sí. Okay. Sí. También es el argumento de la película ¿Es el live mismo? action, pero hay unos cambios sustanciales en el guión que ahí vamos a llegar, okay, que es lo que hace que la película sea mala, además. En principio es igual, ¿no? La mayor Kusanagi es más cyborg que humana, puesto que lo único que queda de ella es su cerebro, o podríamos decir entre comillas el alma, que es algo de lo que habla mucho la película, de qué es lo que realmente caracteriza a alguien para ser un humano. Yo esto no lo entiendo. En la película animada te muestran en ese glorioso intro que nunca jamás voy a olvidar, cómo forman al robot. Sí. Y que yo recuerde, no agarraban un cerebro hecho ya. No te muestran esa parte, pero básicamente es eso. La que te muestran que se está fabricando es Kusanagi. Sí, pero yo entendí como que era íntegra hecha. No. Ella lo que tiene con respecto al resto de la gente es que lo único que le queda humano es el cerebro. Bueno, vimos esta película fácil 2 veces y hay cositas que nos las perdimos. No es tan fácil de entender, ni todo es dado de una forma Tenés que obvia. ser bastante amante de la ciencia ficción para Pero bueno, esto se encarga de crímenes de tipo hackeos, pirateos, y lo que pasa en el argumento es que hay alguien que no saben qué es, que está hackeando, esta vez sí, robots, íntegramente robots. O ellos creen que están hackeando robots. Y los usan para hacer actos terroristas, como por ejemplo la peli arranca con que un robot intenta asesinar a un político y bueno, se dan cuenta que hay un tal hacker al cual le dicen Puppet Master o maestro de las ¿qué sería? Marionetas le dicen justamente a estos robots que básicamente no tienen alma. Y para hacerla corta, porque en realidad vamos a hablar más de la película, de la adaptación. Perdón, ¿no es la primera vez que los japoneses hacen referencia a los robots humanoides como marionetas? Eso es raro porque dentro de la cultura occidental no se suele relacionar de esa manera. No, y además una marioneta, si te pones a pensar, es algo que tiene hilos atrás, ¿no? O sea, siempre hay alguien que lo está manejando, claro. Exacto. Es una forma de referir al hecho de que no tiene voluntad propia, exacto. Pero bueno, para hacerla un poco corta, la principal trama es que este tal Puppet Master está obsesionado con la protagonista, Kusanagi, puesto que él es en realidad un software, no es una persona física, de una sección rival, que es la sección número 16, rival a la número 19, que si bien fue hecho para combatir a otros virus, digamos, y intentos de hackeo, este programa logró darse cuenta de sí mismo, ¿cómo se dice cuando pasa eso?
bueno, Sí, generó su es propia voluntad. autopercepción. Sí, generó su propia voluntad, entonces se rebeló y ahora quiere hacer bosta a las distintas secciones. Se generó conciencia de Claro, sí generó mismo. conciencia, exacto. Pero no solamente quiere hacer bosta a las demás secciones, sino que además quiere convertirse en un ser real Ujú. y para eso quiere usar a Kusanagi, puesto que considera que es como la fusión perfecta entre máquina y humano, porque ella solamente tiene su alma y un cuerpo robótico. Ujú. Y bueno, pasa la película. Esto va a tener spoilers porque es una película viejísima y la película nueva, la verdad que no la recomiendo ver, a no ser que quieran sufrir un rato, preferible que vean la otra, que igual no la van a entender del todo, o sea, es una película complicada, pero que es digna de ver por más que sepas todo lo que pasa. Así que lo que intenta hacer este tipo, el Puppet Master, es entrar y controlar a Kusanagi de alguna manera, pero obviamente no puede porque Kusanagi, al contrario del resto de las marionetas, sí tiene su propia voluntad, pero al mismo tiempo Kusanagi se empieza a dar cuenta entra como una crisis de identidad, y la propuesta de este Puppet Master con Kusanagi es hagámonos uno, entre comillas, casémonos o armemos pareja, Ujú. así nos podemos reproducir y que haya un nuevo tipo de entidad en el Ujú. mundo. Y eso le sirve al Puppet Master además para finalmente tener su parte física. Claro. Entonces, bueno, entra en rebelión Kusanagi contra su propia sección y la sección 16. La hacen percha en una escena también magnífica, que es la del tanque de guerra, donde termina toda rota, y su amigo y coprotagonista, porque en la segunda película es el protagonista, que es Batou, que es si alguien ha visto, es el que tiene los ojitos así como chiquito raro, porque es un plate. Un chabón grandote de pelo largo. No, pelo corto igual, tiene pelo corto. Ah, tenía pelo Sí. corto. Él la rescata y lo que hace es transferir lo que quedó de su cerebro a una nueva marioneta que es como una nenita. Eso es el Sí, final de la te da a peli. entender como que él nunca le cerró la Claro, realidad del mundo. Como que. Además, la película te plantea que nada es lo que parece claro. y que eh, ellos son todos empleados Sí, son. y juegan para gente muy poderosa. Exacto. Entonces, como que este Batou se da cuenta de que no le cierran las cosas y decide salvarla a Kusanagi para que Kusanagi pudiera cumplir el objetivo, que él ni siquiera sabe muy bien cuál es el objetivo No, está tampoco. re perdido. Pero bueno, sirve al nivel de la peli de lograr el objetivo tanto de Kusanagi como del Puppet Master, que es estar en un nuevo lugar. Entonces, antes de morir, Kusanagi logra fusionarse con el Puppet Master y sin saberlo, Batou, cuando los rescata y los pone en una nueva marioneta, en realidad, que le inserta el cerebro, ya logra el propósito de que básicamente pueden estar en cualquier robot que quieran, en cualquier momento, pero al mismo tiempo tener una conciencia. Fin. Ahora vamos a la parte horrible, que es la adaptación de Hollywood de todo esto, que ya de por sí es bastante complejo, y los yankees son como los romanos. Lo que Sí, o agarran, sea, lo simplifican y lo achatan lo más que puedan. lo que vos estás contando no se entiende en la película así como muy sencillamente. De hecho, es como que está muy puesta la visión de Batou como haciendo hincapié en que él está sintiendo, llámalo compasión o humanidad hacia un robot. Sí, En un mundo donde los robots son considerados para nada, son como despreciados un claro. poco. Y él empieza a tener una relación no amorosa ni nada por el estilo, sino como de reconocimiento del otro. Sí, una cuestión medio de... Una amistad. Es una amistad, en definitiva. Sí, encima es un tipo Cariño. súper duro que no... Pero O sea, eso... te muestran que él solamente está con su perro, en su Claro. casa, que es en el centro de sensible, pero es un chabón muy duro y está bueno eso de mostrar, a ver, el otro es gracias a que vos lo reconoces y viceversa. Ujú. Eso también te da una entidad, te hace real. Claro. Y como que la serie, la película, siento que trabaja mucho esas ideas filosóficas súper Sí. profundas de
por qué somos conscientes, qué es la conciencia, Exacto. ¿Qué es el alma? qué es el alma, qué derecho tenemos Sí. nosotros a señalar qué es y qué no, Sí, una vida o sí. algo superior o inferior a nosotros. Exacto. Sí, gira todo muy en torno a eso. Y si bien los yanquis quisieron de alguna manera que gire en torno a eso, han hecho lo que pudieron. Digamos. O sea, no. Con su mentalidad yankee. Claro, sí, que en realidad son preguntas que muchos de ellos no se han hecho a lo largo de Pero su historia. a ver, una de las cosas que más cagan las adaptaciones es querer hacerlas, en teoría, es lo que dicen, accesibles a todas las edades. Esta película la hicieron para menores. Para 13 años. A partir... sí, el mismo problema que en todas estas películas. O sea, no vas a ver, por ejemplo, no vas a ver una teta. ¿Me entendés? Complicado porque... En la película original, por ejemplo, Kusanagi tiene una de las capacidades que tiene su cuerpo es la de hacerse invisible, porque tiene como una cosa ahí que, bueno, sí, pero además es un camufla. Robot totalmente despojado de la sensación de no sé, como de... No tiene nuestra percepción del cuerpo. Ni de la sexualidad. Claro. Bueno, ese es el tema. En la peli le pusieron un overall, ¿me entendés? A Scarlett Johansson, que es la... claro, o sea, y es como... O sea, tampoco es que fuera importante que ella estuviera en bolas, ¿no? No, obviamente, hay un montón de sexualización también. Estamos hablando de los 90 y animación japonesa. Pero, no está el pedo las tetas de la chabona, ya lo sabemos. Claro, pero bueno, en este caso se nota el recorte de querer hacerla accesible y querer hacerla apta para un público más amplio, público adolescente, chicos, niñes, puber, ponele que están recién entrando al anime y de repente se cruzaron con este anime súper famoso que ahora tiene su versión yankee. Pero bueno, sigo entonces. Vamos a empezar porque es una película ambientada en Japón, con protagonistas yanquis, ¿no? O sea, vos tenés una supercorporación japonesa que quiere hacer el humano definitivo, ¿no? A partir de, o no el humano, un arma, ponele, ¿no? Definitiva. Entonces crean, ¿no? A Kusanagi y es yankee. Como un arma. Bueno, claro, a ella en la peli es un poco así también. La sección 19 la ve como un arma, no la ve como simplemente una persona. Sí, ya entendí. Sí, o sea, para ellos es una herramienta, es lo que yo estaba diciendo, la percepción de herramienta del otro. Claro, en la peli también, pero bueno, son japoneses y deciden que tenga cara de yankee por alguna razón. Pero lo peor de todo... obviamente esto generó polémica y generó que mucha gente hable acerca de whitewashing, o sea, de que realmente no hacía falta que fueran yankees, podrían haber puesto a actores. Es como que hagan Mulan y sean todos yankees. Claro, o como esa película de la muralla china donde el protagonista es Matt Damon. Pero además en la cultura japonesa, que son, ya dijimos, muy cerrados y lo fueron durante cientos de años así, ¿cómo se le dice al extranjero? Bueno, el extranjero responde a un estereotipo muy específico. Sí. Vos cuando ves animes, de hecho, bueno, Excel Saga, por ejemplo, es un anime que juega mucho con esto, es como muy cerrado el concepto que tienen. Sí. Y muy estereotipado. Y no es en joda, no es que solamente en el anime es así. En la vida real ellos tienen esta percepción súper cerrada de lo que es un extranjero. Hay extranjeros y extranjeros. Sí. Y siempre es como que hay un ideal y el ideal es el yankee, el gringo. Pero, a ver, ellos tienen un concepto de trabajo y de grupo y de cosa ahí cerrada, de comunidad, que hace imposible... o no sé si es imposible, pero ilógico que hayan decidido hacer un robot con cara yankee, porque no se sentirían reflejados. Exacto, ahí vamos. ¿Cómo carajo se les ocurre hacer algo así? Pero además, o sea, que esto después lo intentan justificar, pero vamos a llegar a la segunda persona, que es el coprotagonista, que no es un robot 100%, de hecho es una persona que solamente tiene un implante en los ojos,
que en la película, además Yankee, los tiene, empieza con los ojos normales, tiene un accidente y después le implantan los ojos. No, esa es la original. En la Yankee también pasa lo mismo. Ah, bueno, no está me bien. acordaba, pero está bien. Batou Sí. es Yankee también. O sea que él simplemente está ahí siendo Yankee sin tener ni siquiera la justificación de que lo hicieron como un arma o whatever. Es un Era Yankee Michael que Jackson, está... me operé y me hice Yankee otra Claro, vez. pero además de eso, todo el resto de la gente en la película es japonesa. Es decir que no tiene mucho sentido de ser, la verdad. Pero bueno, eso fue lo primero que me molestó apenas inició. Más allá de que Scarlett Johansson en el papel de Kusanagi no está tan mal. De hecho, voy a hablar acerca de lo bueno que me pareció. Se tomaron el laburo de hacer escenas calcadas de la película original. ¿Sí? De la del 95. Perdón, estaba googleando cómo se le dicen los japoneses al extranjero, gaijin. Pero gaijin, o sea, tiene una palabra específica para extranjero, que es gaijin, pero, a ver cómo explicarlo. Solamente significa un tipo de extranjero, que es el yankee, es el rubio, es el gringo. Ah, mira. El resto, sí, son extranjeros, pero no es el gaijin clásico. Como decía, se tomaron el laburo de hacer las escenas calcadas, muchas de la peli original de 1995, lo cual no está mal para ver en una adaptación cinematográfica, decir, bueno, en un live action realmente lograron capturar la esencia de algunas de las escenas, ¿no? Uh-huh. Más icónicas de la película, uh-huh. Casi como una especie de homenaje. Eso es lo mejor que le pude sacar a la película. Y que las actuaciones son regulares, tirando a buena la de Scarlett. Ponele. Eso es un montón, que la protagonista actúe bien es un montón. Sí, pero bueno, o sea, el guión en sí es aburrido. Claro. Y la química que debería haber entre Scarlett y el que hace de Batou, que tengo el nombre, perdón, Pilou Asbæk, tiene un nombre muy raro. El actor es el que hace de Euron Greyjoy en Game of Thrones, que es este tío pirata que se termina casando con Cersei. ¿What? Sí, él hace de Batou. ¿Qué? Sí, no es muy, además de que no es muy conocida. Bueno. Pero es un tipo además que tiene bocha de gestos. Sí, no, bueno, pero no está mal en la peli tampoco, pero la química entre ellos dos es inexistente. No hay amistad ahí, ¿entendés? O sea, las pocas escenas que tienen juntos son súper forzadas. Igual en la original es rara la química que tienen. Es rara. Pero acá no es rara, es inexistente. Bueno. Es como si yo estuviera hablando con alguien en el súper, ¿me entendés? Es como, y le tiro alguna frase medio del tipo... Qué loco el clima. No, más existencial, ¿viste? Es como un chabón random te viene a hablar de existencialismo y vos estás ahí y lo único que querés es comprar alcohol en gel para que no te agarre coronavirus. Bueno, y eso es como un poco lo regular, digamos. O sea, no hay mucha química, el guión es aburrido. Y ahora vamos a pasar a lo malo. Primero y principal, y esto a mí me afecta a niveles personalísimos, es la música. La música es clave. Seguramente en la edición de este podcast deben estar escuchando un poco de la música original de fondo mientras hablamos. O no, porque copyright... Sí, vamos a intentar pasarlo igual. Sí, porque es, o sea... Es lo mejor, una de las cosas mejor de la película original, claramente, no de esta, porque en esta no solo no la usaron. Los japoneses siempre todos sus productos son muy cuidados y la música en especial no es una boludez para ellos. No, pero en esta película en particular y un poco en Akira, si vieron Akira, tiene un componente similar. La música lo que hace es darle una cosa medio tribal a un futuro distópico. Te coloca, primero te descoloca en realidad, uh-huh. Porque estás en un super futuro distópico y estás escuchando una música tribal que en teoría que además es mesiánica, es como... Claro. Oh, ¿qué es esto? Claro. Están jugando con fuego. Esa sensación Eso. Y bueno, iba ahí porque es como que te hace entender cómo el humano, al crear estas máquinas, está jugando un poco a ser a Dios. Claro, ¿no? porque tiene toda una aura así muy épica, pero medio religiosa. Hay
alguien está tomando el papel de ser el creador, Sí, ¿no? muy... De ser Dios mismo. Al mismo tiempo, no te deja desconectar el alma de los personajes a la tierra, ¿no? Porque si pusieras toda una música más parecido a lo que pasa en... Más sintético, por así Más, decirlo. claro, Sí. como en Blade Runner, poner una música más de ese estilo. Que Lo que también te pasaría funciona, es que, pero dentro de Blade Runner. claro, acá lo que te pasaría es que no lograrías conectar a los personajes que son más máquina con algo más Sí, tiene de algo tener ancestral, eso. que es también muy japonés. Sí, y bueno, ¿qué pasó? Le pusieron música de Blade Runner, no le pusieron música de... No entendieron. No No entendieron. entendieron. Le pusieron... O no pudieron comprar los derechos. No, sí, para que no llegué todavía a Ay, eso, hijos de porque eso es lo peor. Agarran la música original y la ponen en los créditos al final. Hay que cuando cagarlos a termina. trompadas. Exacto, eso me puso muy mal porque yo esperaba la intro. Los quiero presos. La intro, o sea, la intro que es una de las cosas más importantes de la película original de 1995, cuando crean a Kusanagi, no tiene la música, tiene música de Blade Runner. Ujú. Y después de todo, uno dice, bueno, justamente, capaz que no consiguieron los derechos, no pudieron. No, termina la película, ruedan los créditos y escuchás la puta música de la intro. ¿Por qué no la pusieron en la intro? Bueno, eso por un lado, todo el tiempo es la música de tipo... Y ¿Sabes qué pasa? Capaz no se entiende lo importante que es esta música en la película original, porque le da como una nota de pie a todo, una nota pedal, perdón, a todo, como una omnipresencia, Sí, que sí. después no hace falta mucho más que eso, ¿entendés? Y es un recurso muy importante en la película, o sea, totalmente desaprovechado, que también está totalmente desaprovechado el recurso musical en las otras películas, es inexistente en las otras dos que vamos a hablar. No, bueno, ahí, no, claro, tal cual. Bueno, continuando ya mi rant acerca de la música, es el rant más importante porque yo me gusta mucho la música, vivo de la música y esto es como... ¡ah! Me gustaría haber sido el que musicalizó esa peli. O no, porque es un trabajo importante. Bueno, sí, obvio, pero bueno, qué sé yo. No le hubiese dado un mango al que puso la música y la verdad. Si le pagaron mucho, no se lo merece. Cuestión, se hace larga y aburrida, pero además meten arcos argumentales que dan bronquita. Dan bronquita los arcos argumentales. Vamos a empezar primero por el arco argumental del pasado de la mayor Kusanagi. ¿Cómo pasado? Sí, cuando ella empieza a tener preguntas, en esto ya, película yankee, ¿sí? Empieza a tener preguntas acerca de quién es. Ajá. Ella va y investiga acerca de quién fue antes de ser un robot y encuentra a su madre. No, bueno, ya Sí. empezaron a romper las pelotas. La madre es japonesa, quiero aclarar eso también. O sea que realmente la hicieron yankee cuando le sacaron el cerebro. Alta dismorfia tenía la chavana cuando vio a la madre. Claro, porque la hicieron yankee, ¿por qué? Porque ser yankee es ser mejor, ¿no? Es el superhombre. Claro, en este caso la supermujer, supongamos con Scarlett Johansson, que bueno, representa Superhumane. heroínas en muchísimas películas, como pueden ser los Avengers, ¿no? Ujú. Bueno, bárbaro, o sea, metieron un arco argumental que no existía, Al donde pedo. ella va a buscar a su madre. Pero eso es un intento de humanización del personaje, que es como te estás cagando en el argumento de la película en sí. No, Porque, ¿para qué? Y eso es para explicar, digamos, de que ella como que todavía tiene sus rasgos Claro, humanos de de antes. humanizarlo, como esté Pero al pedo. encima lo peor es que la madre, pese a que ella tiene otro cuerpo y otra voz y una personalidad inexistente, porque es más robot que humano, la reconoce. Y como que es un momento emotivo del tipo, ay, yo sabía que en algún lado Claro, estabas". el instinto matar. ¡Ay, qué estúpidos! Sí. Pero qué estúpidos, estamos en el 2020. Bueno, igual cuando salió esto. Esto es 2017. No tienen excusa entonces. De Qué verdad sé que no yo. tienen excusa. ¿Qué hincha pelota? Bueno, ¿Qué y hizo Disney en la película? ya voy a hablar acerca de quiénes fueron los directores, porque bueno. Eh,
Y después, eso es una cosa que no tiene más puto sentido, no debería haber estado en la película directamente. Vamos a hablar acerca de los cambios sobre el enemigo, el famoso Puppet Master, o Kuse, que eso me había olvidado cómo se llamaba. Que Kuse. recordemos en el original. O sea, la película se llama Ghost in the Shell. Sí. Un Es fantasma dentro invisible. Claro. El enemigo no se ve. Sí. No está, esa es la onda. Sí. Acá tiene presencia física. Es una persona. No, hay que cagarlos de trompada. Y yo les explico lo que pasó acá. En vez de que sea el tipo un software, que es de otra, como borraron la existencia de la facción enemiga, ¿no? Y lo que hicieron es que haya una organización que está queriendo boicotear a la organización de que tiene la seccional 19. Este tipo es una versión fallida de Kusanagi. Es decir, es alguien a quien le quisieron implantar el cerebro a una persona para hacerlo un arma, tal como hicieron con Kusanagi, pero es una versión fallida que desde entonces, como lo tiraron a la basura, está resentido. Claro, el rencor. Era mucho más fácil manejar el rencor como onda los humanos hicieron con nosotras, de inteligencias artificiales, lo que hicieron durante siglos. Sí. Ahora, y después, porque esto se pone. Entonces, ¿qué pasó? Kusanagi se entera que hay una versión fallida de ella. Entonces, ¿qué hace? Va a preguntar a sus creadores cuántas versiones de ella hubo antes que ella. Y le dicen cientos. Eso ya lo sabía ella. No, pero a ver, es que no es el punto de la película. O sea... Y no, obvio, es un robot. Kusanagi, es un robot, es un prototipo. Ahora, Kusanagi se revela ante sus creadores porque le da bronquita que... No ser la única. No, y además de que como que la usaron para hacer un arma y es como... Pero ella... ¡Ah! Y entonces... Ya sabe. La única conciencia que tiene ella es que sabe cuál es su trabajo. Claro, pero le da bronca porque básicamente agarraron gente inocente, secuestraban y le ponían el cerebro e intentaban hacer experimentos con gente, ¿no? Ella, por ejemplo, había muerto en un accidente de auto y la encontraron ahí todo mal. No me cuentes más esto. Y bueno, y eso, entonces... Me encontraron ahí. No existe en la película. O sea, lo que hace es rebelarse contra sus... No existe en el original. No, para. No existe lo que pasa en la original en esta película, que es... Claro, por eso. No es que Kuse está enamorado de ella, no es que Ay, Kuse no, quiere... no, lo hicieron enamorarse. No, en la original Kuse es como que está medio obsesionado, no enamorado de ella y quiere hacer este nuevo ser y bla, bla, bla. En esta... Es muy confuso, porque decís todo el tiempo la película, y las dos son películas, decís bueno, original y la película. En la original quieren fusionarse. Acá no existe tal fusión, simplemente es ella dándose cuenta de que hay algo que está utilizando humanos para hacer armas, que eso le dé bronquita, e ir en contra de su propia sección, ¿no? Uh-huh. No hay nada de todo el plano... de la conciencia. Claro. Todo lo de la conciencia, de la filosofía, de... que es sí, la cuestión ser un ser y que no. Sí, y el mundo digital y si puede haber vida. O sea, la película en sí. Claro, le quitaron todo el final, básicamente. Cambiaron todo el final. Cuestión que la película termina con que la Kusanagi medio que se revela, pero al mismo tiempo se da cuenta de que el chabón este es un resentido, entonces tiene que buscar la forma en que lo elimine de la amenaza, o sea, eliminar la amenaza que es el Kuse este. Uh-huh. Y bueno, o sea, la película termina con la escena del tanque, ¿no? Uh-huh. Ella haciéndose pedazos, uh-huh. Batou rescatándola, uh-huh. Pero la sección 19 reconstruyéndola y ella volviendo a laburar. Uh-huh. O sea, la nada misma.
Así que bueno, eso fue en resumen lo que no me gustó, que es hacer bosta todo el arco narrativo Es que más importante. no es la película. No es la película, o sea, es una película de acción. Se inspiraron en Ghost in Claro. the Shell y robaron todo, salvo lo más importante. Ujú. Bueno, vamos a dar los agradecimientos correspondientes al director, que es Rupert Sanders. No, es el que estuvo el que dirigió la de Blancanieves. Exactamente, sí. Ok. Que tuvo un escándalo ahí con Kristen Sí, Stewart sí. en su momento. Bueno, lo que llegué a rescatar de Wikipedia es que tuvo como 7 escritores la película, clásico de Hollywood. 7 escritores. Sí, no sabían qué mierda hacer con el guión, todo lo leían y no entendían. Entonces decían, no, yo no lo hago, hacelo vos y así. Lo hacían por pedazos y servía. Era un cadáver exquisito el Sí, guión. originalmente la que iba a ser de Kusanagi era Margot Robbie, ¿no? La que ahora hace Harley Quinn, que justamente en esa época rechazó el papel porque ella iba a ser de Harley Quinn y tenía otro laburo. Menos mal, qué bien, qué bueno. La hizo bien y la hizo mal porque la verdad que tampoco le está yendo muy bien como Harley Quinn en esas películas, no. No. Yo he escuchado que, por ejemplo, Birds of Prey Sí. es alta película. Yo escuché lo contrario. Oh, maldita sea. Pero me parece más coherente trabajar siendo una persona tan yankee en algo yankee. Sí, eso es verdad, o sea, tiene Me parece mucho más coherente. sentido. Igual no creo que haya sido por coherencia. Y ahora los dejo también con un par Con el gato subiéndose a la mesa. Sí. Como decía, los dejo con las frases que nos van a entender que los japoneses cambiaron su forma de... ¿Está grabando? Sí. Ah. Cambiaron su forma de ver su cultura misma y cómo la quieren vender a mejor postor. Porque estas frases que las saqué de la gente que básicamente tenían los derechos de Ghost in the Shell, que era una productora japonesa que se dio los derechos, cuando se empezó a hablar acerca del whitewashing que se estaba haciendo. Ellos dijeron, nunca imaginamos una actriz japonesa en primer lugar. ¿Sí? Esto es una oportunidad para que una propiedad japonesa se vea en todo el mundo. Te salió como el orto. Básicamente es como cuando uno quiere ir a tocar a un bar y te dicen, no, esta es una gran oportunidad para que muestres tu música y después no te quieren pagar. Sí, pero... Es como una cosa así. O sea, o por lo menos lo que yo entiendo, digamos, ya estaba vista en todo el mundo Ghost in the Shell. Era una película súper respetada y lo que hicieron fue achatarla y hacerla para que pueda salir a las masas, que además no le fue tan bien tampoco en la taquilla, ni tampoco con los fans, obviamente, de toda la... Ese es un tema muy importante en estas adaptaciones. ¿Para quién estás haciendo la película? Exacto. Porque alguna de las dos cosas vas a desilusionar y puedes desilusionarlos a los dos. En este caso yo creo que esta peli desilusionó a todo el mundo. No, o sea, ¿por qué? Porque no es una película que en el futuro vaya a ser pensada como una obra de arte. Y a los dos, perdón, me refiero a el fan y el público normal que no sabe nada. No, o sea, no es una película que va a pasar a la historia como si pasó la original. La original es una obra de arte que la podés ver en cualquier momento de la vida y en cualquier futuro de acá a 50 años que va a seguir siendo estupenda. Esta murió en el momento en que salió a la pantalla como una película del montón y bueno, es lo que pasa cuando te agarra Yanquilandia, similar a lo que pasó con... Es lo que pasa cuando las mismísimas corporaciones son dueñas de una propiedad intelectual tan importante. Exacto, sí, totalmente. Y bueno, otro detalle fue que hubo muchos cambios de mano entre las distribuidoras, se ve que no se ponían de acuerdo quién iba a poner la guita para sacarla del cine, porque viste que las distribuidoras lo que hacen es justamente llevarlas a las salas. Y bueno, y pasó entre Disney, Paramount, Universal, Touchstone, DreamWorks, y finalmente a la hora de salir se la terminó quedando todos los derechos de distribución Paramount. Tiene que haber, o sea, vas a ver que en la próxima, en lo que voy a contar yo, pasa algo muy similar con la producción. Tiene que haber algo ahí que incite ese manoseo tan bizarro. Y es porque saben que tienen un producto mediocre y no saben si poner la guita o no. Entonces
no, toma, te la doy a vos. Sí, o sea, imagino que es arriesgado, pero en ese sentido Ah, no conviene que el creador le otorgue la obra a una distribuidora independiente, que no tenga estas presiones. sí, algo a destacar que el creador ya de por sí no tenía los derechos, o sea, esto era todo parte ya de una ¿Cómo corporación era más grande, eh, Hideo Kojima. Hideo Kojima? Ese es el director, que tampoco es el creador de la obra, por eso. Son los derechos sobre mangas y anime, que además son franquicias tan grandes y tan viejas, ya es como que son No, de no, las es que corporaciones. los japoneses son súper corporativistas, o Sí, sea, sí. Así que bueno, hasta acá Ghost in the Shell. Ahora vamos a pasar a la sección de Sophie. Esto ya se ha estirado de más. eso ya ha morido. Bueno, ¿cuántos Sebastiancitos le pones? ¿Cuántos ñoñitos le pones? A esto y 2 de 5, ponele. Solamente porque no me terminé quedando dormido del todo. Claro. Hacia el final un poquito sí, pero o sea, la pude ver completa. Es una peli de acción, qué sé yo. Algunas partes dije, ay, mira, esto es igual que la peli, listo, eso es un punto y nada más. Ok. Bueno, algo es algo. ¿Eh? Bueno, me estoy preparando psicológicamente, perdón. Prepárense para un rant. A mí me tocó La Torre Oscura, o yo decidí llamarlo Crónica de un derrape anunciado. Es difícil porque yo leí y estoy leyendo los libros que sirvieron de inspiración, voy por el quinto. Son libros que por momentos se vuelven muy densos. Yo me quedé en el tercero. Y me refiero a que es difícil porque uno no puede escapar de las expectativas. Ujú. Y más habiendo visto el trailer que ya te ponía nerviosísimo. Vamos a empezar compartiendo unas hermosas críticas que tuvo la película. Oh, qué lindo. Bueno, una dice, mediocre como película, frustrante como adaptación. Otra, The Dark Tower ni siquiera tiene la cortesía de ser divertidamente mala. Eso habría requerido cierto nivel de ambición, algo que la película evita en casi todo momento. En su lugar simplemente no existe, ansiosa por ser ignorada u olvidada. Bien. Qué Otra, lindo. una película Una película desastrosa sorprende que tenga tan poca energía o que no transmita ninguna sensación mágica o que no se presente un mundo más allá de lo que Jake es capaz de imaginar. Jake es uno de los protagonistas. Bien. Pero mi favorita es corta y es un insulto que voy a empezar a usar mucho, que es tiene un impacto emocional cercano a cero. Es bueno. Bueno, primero voy a contarles más o menos qué es La Torre Oscura. Y es que allá por 1982 salió el primer libro de esta saga. De 7, ¿no? De sagas son 7, pero sí, creo que son 7. De Esteban Rey, o más conocido como Stephen King, sobre las andanzas de un pistolero en una tierra tipo lejano oeste, devastada y corrompida. Uh-huh. Así, muy por encima, ¿no? Es decir, que es un western apocalíptico. Desde el vamos está complicadísimo que esa idea no se vea al menos bizarra en la pantalla grande, pero lograron de alguna extraña manera que ese sea el menor de los problemas. Es sabido que el señor Esteban es un enfermo de mezclar sus mundos y conectarlos a través de conceptos y términos e historias. Sí. Yo solamente leí los libros estos 5 libros de Stephen King. Por ende, o sea, eso me lo perdí un poco, pero los fanáticos lo tienen re en mente. Aún así, la filosofía y el trasfondo de los personajes, más el misticismo de este mundo distópico, es lo que hace a la historia interesante, y no solamente la sucesión de hechos. Claro. No es tanto la cuestión de vamos acá y resolvemos tal cosa, Claro, sino el viaje de no, llegar hasta ahí. Tiene unos personajes muy bien desarrollados, muy lindos, Sí. con un trasfondo muy interesante. Bueno, esta saga es considerada ni más ni menos que la obra maestra de King y tiene una adaptación al cómic que, según tengo entendido, está muy bien. Ok.
También hay un juego. ¿En juego? Sí, sí, hay un juego, pero es un juego que supuestamente es como una continuación de todos los libros. Rarísimo. O sea que ni siquiera lo puedo jugar. Ok. Eh, o sea, es un libro complicado de adaptar. Sí. O mejor dicho, una adaptación complicada. Más si pretenden condensar los 7 libros en una sola película. Porque todavía no se sabía si iban a lograr hacer una saga. Claro, una continuación. Así que en un momento fue como, no, va a ser una sola película. Pero... Pero... Wow. ¿Qué? No sabía que abarcaba todos los libros la peli. Ajá, sí. Qué lindo. Sí. Mucho spoiler. Imagínense. Pero yo pensé, bueno, ya tiene una adaptación de cómic, esto podría haber sido aprovechado. Claramente no. No han leído el cómic. Vamos a empezar 10 años atrás, antes de que saliera la película. J.J. Abrams, quien es alto fan de Stephen King, y su productora independiente, creo que se llama Bad Robot o algo de robot, decidieron hacer un proyecto de adaptación de toda la saga. J.J. Abrams, conocido por los Lens Flares y por todo lo que es Cloverfield. Sí, es un gran director yankee de películas de ciencia ficción. Sí. Algo malió sal porque se canceló todo. De hecho, se habló de que en un momento se juntó con Stephen King. No sé qué pasó. Probablemente que Esteban no se llevó bien con J.J. Abrams o no le gustó algo del contrato. Recordemos que era su productora independiente la que lo quería hacer. Uh-huh. Bueno, en el 2010 Universal intenta hacer lo mismo. Después pasa por HBO, que quiso hacer como una serie, pero tampoco pasó nada hasta que Sony y MRC agarran la posta. O sea, alto manoseo. Parecido a lo que pasaba antes. Sí. Eso tampoco paró ahí. O sea, ese manoseo no paró ahí porque se hicieron muchísimos cambios de guión, incluso cuando se empezó a hacer la película. Iba tan lento todo que los personajes tienen error de continuidad relacionado a su físico. O sea, la película tiene 2 protagonistas, en este caso, un niño y el pistolero. El pistolero le salen canas y el niño crece. Wow. Claro. A todo esto el director fue el danés Nicolás. Me encanta porque es Nicolás con J al final. Nicolás Arcel, que fue premiado por una película histórica, dramática, sobre no sé qué cosa danesa, algo así tipo histórico. Una guerra, ponele. No, era algo del rey, de no sé qué por ahí. Bueno. Y también dirigió otros thrillers muy pocos memorables. O sea, ya cuando nombraron al director todos nos la veíamos venir. Semejante obra dirigida por alguien que jamás hizo una adaptación tan falopera es como darle Dune a Campanella y esperar que todo salga bien. Y eso no iba a pasar, no iba a salir bien. Bueno. Por eso está en nuestra lista, porque no salió bien. Yo me resistí mucho a verla porque sabía que iba a estar mal. Y además tenías miedo a los spoilers. Pero no sabía qué tan mal. Está mal, pero también está muy mal, o sea, no hay un bien en todo esto. No, cuestión que los actores también fueron polémicos, la elección de los actores, porque eligieron a Matthew McConaughey, vamos a decirle Matthew, como el hombre de negro. Al Mateo. Aparte del pistolero y el niño, hay otro protagonista que es el hombre de negro. Y el problema con ese actor es que ya lo veías hasta en la sopa, ya te sabías todas sus caras y no había sorpresa en cómo iba a interpretar. Y aparte de eso, parece que realmente no tuviese ganas de estar ahí, Matthew. Está aburridísimo. No entiende qué está pasando. Idris Elba iba a interpretar al pistolero, a Roland Deschain. A todo el mundo le encantó porque aparentemente todo el mundo lo conocía, todos sabían que es un grandísimo actor y no sé qué más. Yo personalmente no lo conocía ni lo junaba más que en algún papel secundario y sinceramente nunca entendí por qué lo aclamaban tanto. Pero acá el drama vino por el tema del racismo. Idris interpretaría el pistolero de Roland y Roland es un calco de Clint Eastwood. Es más, yo leí los libros y me imagino sus gestos cuando habla de Roland Deschain. Sí, de hecho, en los primeros libros, viste que trae como un prólogo escrito por él mismo, donde cuenta Stephen como... King habla de que se
basó en en Clint Eastwood. Idris es afroamericano, así que si decís cualquier cosa sobre el asunto es porque sos un racista. Considerando que además Clint Eastwood, por lo que tengo entendido, es un poquito racista. Igual citando a la crítica que hizo hace poco sobre lo políticamente correcto Te lo resumo. Te lo resumo, sí. No sería un problema si no fuera porque en sí la adaptación es pésima. Para, porque yo estoy diciendo que más allá de eso, para mí el problema no es el color de piel, el problema es que en los libros ya existe un personaje afroamericano con una historia de la puta madre y encima femenino y encima con movilidad reducida, que anda en silla de ruedas por todos lados y les parte el culo a todo el mundo. Pero ese personaje no está, no aparece. No existe. Es más, no aparece ninguna mujer relevante en la trama. Bueno, no eso. hay mujeres, o sea, hay unas, pero son todas Deus Ex Machina. ¿Qué onda? Acá estoy yo, hago esto, esto aporta a la trama, sigamos. Esto sirve para tapar agujeros. Claro. En cuanto a Idris, sí que se puede decir que pudo interpretar a Roland, pero la verdad es que con ese guión yo sinceramente no vi a Roland. Nadie puede interpretar ese guión, nadie. Además yo pienso que si hay algo que podés hacer es una serie, nunca una película. Sí, bueno, después se dijo que se iba a hacer una serie después que había salido la película y ya se dijo que no, eso no va a suceder. Bueno, el siguiente actor es Tom Taylor, el que hizo de Jake Chambers, el niño, que para mí es el mejor, sin duda realmente vi a Jake, a pesar de que hicieron cualquier cosa insípida con su historia. De verdad que no entiendo por qué alteraron tanto la historia de Jake si ya la original servía un montón. Sí. Yo creo que era porque querían poner una chica linda interpretando a su madre. Esa es la realidad. Bueno. Una MILF o algo así, porque no tiene sentido, no hay lógica. Ok. Ahora con respecto a la historia en sí. Bueno, imagina una película que es enteramente una persecución y que ya de entrada empieza con una frase del libro y una escena que da risa porque, como diría Jorge, te lo resumo, es la más dramática, por ende la peor actuada y da mucho cringe. Después hay una persecución y confusión y Adane se encuentra con Roland. Menos química que yo en el secundario. Tienen esos dos, de verdad. Muchísimas frases y escenas random de los libros a velocidad absurda y totalmente reinterpretadas al antojo de anda a saber quién. Todo pegado con cámaras lentas y efectos de estilo Matrix. Ya nadie necesita balas en cámara lenta. No, basta, por favor. O sea, además, Matrix, ¿de qué año es? ¿2000? 1998, 2000, por ahí. Sí, bueno, o sea todos efectos así estilo Matrix. 20 años como de queriendo eso. Sorprenderte y es como, la verdad es que yo no quiero ver esto. No hay forma de darle una narrativa a esto porque de verdad no la tiene, no se entiende nada de lo que sucede. En un microsegundo, Matthew agarra, se lo ve sosteniendo la bola 8, así como quien sostiene un llavero y piensa en la nada. Esa referencia claramente solo la entendemos los que leímos el libro, pero podrían haber hecho una película sobre la bola 8, ¿entendés? Yo, por ejemplo, no estoy enterado de la bola 8 todavía. No. La bola 8 pertenece justamente al quinto libro que estoy leyendo. Ok. Y es un artefacto que te da poderes. No es que te da poderes. No pero importa. Sí, es medio realista. No tan... Realismo mágico. Sin spoiler. O sí, no sé. Bueno, podrían haber hecho una película de eso. No, mejor agreguémosla ya en la primera película, tranqui, no pasa nada. Si quieren ahorrarse todo este disgusto que yo pasé, vean el tráiler, que es lo mejor de la película, sin duda. No olvidemos que ahora los trailers básicamente son la película. Es la película. Sí. Después van a un pueblo, tampoco se entiende nada. Una fulana lo acusa a Roland de que él ya no es un pistolero, porque no sé qué falopa de que tiene mucho rencor y no sé qué mierda. Entonces decidieron hacer toda la historia súper plana y con mucho cringe y lleno como de chistecitos muy pedorritos que... o sea, el libro tiene humor, pero no es humor. No, el humor pedorro. Para mí Esteban debería realmente denunciarlos por difamación. No, lo peor de todo es que en las declaraciones de Stephen King, él dice como que sí, esto es la posta, está re bien. No, ya voy a eso. Porque sí, él habló después de esto. Y dije fulana lo acusa porque, a ver,
Yo entiendo que esto es una adaptación, pero hay cosas como muy sencillas que podrían haber respetado para la construcción del personaje, y es que él es un pistolero. Y eso se respeta, carajo. Eran como los sheriff, ¿entendés? Vos no vas simplemente y acusás a una persona como el sheriff de... o sea, a menos que sea un gordo borracho que viola personas, ¿entendés? No, y además ir a decirle, una persona que no sabe nada acerca de los pistoleros, que es como toda una entidad los pistoleros dentro de los libros, va un random y le dice, vos ya no sos pistolero. Cuestión que vos no simplemente acusás a un pistolero de has olvidado el rostro de tu padre. Claro. Eso no se hace en este mundo, no se puede. Solo un pistolero podría acusar a otro pistolero, a lo sumo. Sí, y se cagarían a tiros, pero... Claro. De hecho, la gente de este mundo lo único que tiene es de seguridad es el pistolero. A todo esto no conté porque hay una persecución, y es porque el pistolero quiere matar al hombre de negro, que es un tipejo malo, sin trasfondo alguno. Solo es malo porque sí, y este malo solo persigue a Jake porque tiene el don o el toque, que es una cosa que sí aparece en el libro y que está relacionada con The Shining. ¿Con el resplandor? Sí, con el resplandor. ¿Viste que el nene tiene un poder de sentir? El del resplandor. Sí, el nene. Que ve personas muertas. ¡Que sí! Ok. Bueno, pero no es tan así en el libro. O sea, puede ver gente muerta y sentir cosas y medio como saber lo que es presentir cosas es. Ok. Pero en la película lo hacen súper burdo. Viene esta fulana que lo acusó y le dijo, el nene tiene el toque. Y Jake dice, no, Nolan, puedo leer los pensamientos. Sí, wow. Así. Menos mal que no la vi, perdón. En el libro se da de una forma súper orgánica. Sí. Nada que ver. Bueno, yo todavía tampoco llegué a esa parte. Es un poco Matilda como lo abordan en la película. El hombre de negro lo quiere porque busca a los niños con el toque para drenárselos y hacer un super rayo destructor al mejor estilo Mojojojo y darle en su madre a la Torre Oscura. Que en un momento donde miré el celular me perdí la explicación de Roland sobre qué era, pero la verdad que no importa porque lo único que necesitas saber es que la Torre Oscura evita que reventemos todos a la mierda y los pistoleros son como sus guardianes. Sí, también aparecen ninjas. No hay una explicación de por qué aparecen ninjas. Cowboys versus ninjas. Toda la vida. Los mandó el hombre de negro. Les mandó ninjas. Está bien, sí. ¿Tiene sentido? Arre que no. En fin, la película da la vibra de que es como si una persona, si yo fuera a la clase donde tenemos que ir a la Torre Oscura y un día teníamos que rendir un parcial, ¿no? Entonces me subo al colectivo y me encuentro un compañero. Sí. Y en el colectivo hay mucha música, mucho ruido y pasamos por calles de tierra, no se entiende bien qué decimos. Y mi compañero no leyó La Torre Oscura. Entonces yo agarro y le cuento toda La Torre Oscura, todos los 7 libros resumidos en 20 minutos de viaje. Entonces el tipo se baja para rendir el parcial sobre La Torre Oscura y solamente retiene que está Jake, Roland y el hombre de negro y hay una Torre Oscura. Y eso es todo. Sí, eso es todo. Eso es todo lo que tomaron del libro. Bien. Según Stephen King, la película fracasó porque la quisieron hacer apta para niños de 13 años. La verdad eso me parece una excusa flojísima porque el libro no es tan... ¡Ah! ¡No! ¡Qué terrible! La verdad es que no. Tiene algunas partes, pero bueno. Nada que no pase en una película de acción. Bueno, voy a disentir ahí contigo, pero no quiero spoilear tampoco, pero fíjate justamente esta mujer a la que vos decís que no metieron en la película, que es afrodescendiente y que anda en silla de ruedas, cuál es su pasado y que pero son eso las se cosas puede que les adaptar un poco, no necesitas hacerlo tan gráfico, está bien, lo entiendo, pero... Claro. Eso no es, o sea, la violencia no es el menú principal de La Torre Oscura. No, ¿entendés? claramente. Para mí le hicieron tan boba que se pasaron de mambo. Es decir, si la fortaleza de la obra eran los conceptos, la moral, la filosofía
y vos le sacas eso y le dejas una secuencia de acciones y nada más, es obvio que va a ser una porquería. Sí. La única condición inamovible que tuvo King fue insistir en poner la frase: el hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. Para mí, ¿qué quieres que te diga? No, Stephen King, no todos pensamos como vos, no funcionamos creativamente como vos, y eso no iba a solucionar nada. Porque según él, eso era suficiente para hacer una película sobre su historia. Bueno, es todo lo que es el autoboicot, quizá un poco, no sé, pero si hay algo que no ha hecho esta película es sumar nuevos lectores, claramente. No te dan ganas de... O sea, No. yo me costó muchísimo no mirar el celular, Ujú. pero muchísimo. Eso ya es una muy mala señal. Principalmente porque la primera escena, que es el pistolero en un bosque persiguiendo al hombre de negro con su papá, Sí. ¿no? A ver, ¿cómo les explico? ¿Por qué no hicieron una película sobre la historia del hombre negro? ¿Por qué no hicieron una película sobre la historia de Jake Chambers? Ya tenés la película ahí. ¿Por qué agarrás todas estas cosas súper jugosas, las borrás y le haces otra cosa que nada que ver? Como el hombre de negro, el pistolero tiene una historia muy complicada con el padre. Sí. Las cosas suceden cuando eres chico. En la película decidieron que el padre estaba con él yendo a buscar al hombre de negro. Tenían una relación de mierda con el padre, súper de patriarcal chota. Y acá se requieren. Y el hombre de negro lo mata al padre. Y el padre queda ahí convulsionando. Todo muy encima, sí, que le copiaron la escena del Rey León, seguro. Y Idris lo mira al padre, no, ¿entendés? Y el hombre de negro mira así, cagándose de risa desde lejos, haciéndose el copado. Yo no puedo con esa primera escena. Claro, Yo ya, sinceramente no... Primero ya sé que una parte de la historia que está muy buena, las sacaron a la mierda. Sí. Y no entiendo por qué. El director básicamente lo que dijo: sí, la verdad que este proyecto me quedó muy grande. La verdad que esto es demasiado para mí. Y se tiró un puente después. Yo como que no... También vi entrevistas a Idris Elba, Ujú. que dijo que no leyó los libros. Y está bien, yo entiendo, o sea, no te puedes leer los 7 libros. El primero, por lo menos. No sé. Sí, podría haberse leído el primero. Aunque sea que para es decir, corto. este es el personaje. Bueno. Este es el personaje. Y la verdad es que sentí que era como un trabajo más para él. Y dijo: no leí los libros, pero queremos hacer algo que sea realmente la esencia de la historia. ¿Cómo mierda lo vas a hacer? Después Matthew, la verdad es que tenía cara de estar cansado, de no le querer gustó. estar ahí, no disfrutar nada de lo que estaba haciendo, de estar harto. Y nosotros estamos hartos de él, así que estaría bueno que se tome un descanso. Sí, un poco. No es que esté tan mal la interpretación del hombre de negro, el problema es que da risa. Claro. La construcción, ¿entendés? Del personaje. O sea, es malo porque sí, es raro. La principal característica del hombre de negro en el libro es que es intimidante cada vez que aparece. A ver, el personaje sí es bizarro. Sí. De hecho, todo es bizarro. Todo tiene como un punto muy raro, retorcido. El hombre de negro es un tipo que se la pasa cagándose de risa y como que se hace el cínico, pero también todo el tiempo hay como puntos de que te dan a entender que el chabón tiene una humanidad, que algo le pasó, que tiene un trasfondo. Claro. Y tampoco es el malo principal. No es el malo principal. Bueno, en la peli sí se ve. ¡Qué pesados! Uy. No le doy ningún ñoñito de 5. Nada, Nada. 0. No se puede ver. No se entiende la película. Si el mínimo fuera 1, igual le daría 0. Agarraron todas... ¿Saben cómo hicieron la película? ¿Quieren saber? Agarraron todas frases de los libros, random, las pusieron en una bola, ¿viste? Sí. De bingo. Y lo que salía, Y iban sacando papelitos y con eso iban armando guión. seguramente. No me sorprendería lo más mínimo. No. No. Bueno, acá estamos de vuelta. Ustedes no han visto nada. No. Bueno, ya hablamos de
El fantasma en la concha y La Torre Oscura. Así que nos queda... De Esteban Rey. De Esteban Rey. Sí, bueno. Nos queda Assassin's Creed. Assassin's Creed o Credo Asesino. Claro. Para mí, comparado a La Torre Oscura, esto fue canela fina y eso que es mala. Sí. O sea, creo que es la película de la cual mejor podemos llegar a hablar. Y eso que yo, los juegos casi no los jugué, habré jugado una misión de uno. Yo jugué 3. Vi... ¿Ellos? ¿Los jugaste enteramente los 3? No, el último que jugué fue el Revelation, después voy a hablar un poco, pero a ese no llegué al final, pero sí los primeros 2 los jugué completos. Bueno, yo vi gameplays, vi gente jugar, Sí. los conozco más o menos la historia, o sea, la cosa principal. Sí. Ya el juego es una falopa muy triple A, así lleno de deus ex máquinas para justificar la diversión, y eso está bien. Sí. Es un juego, es la onda. Pero para mí era absolutamente innecesaria una adaptación. Sí, como cualquier adaptación sobre un videojuego en realidad, porque lo que tienen que entender de una vez por todas en la industria es que una cosa es un videojuego y otra cosa es una película o una serie. Porque realmente, esto es mi opinión, ¿no? Pero no hace falta porque... ¿A qué quieren llegar? Claro, interpelan de manera distinta. Claro, o sea, ¿qué quieren hacer? ¿Que la gente que ve la película tenga ganas de jugar? Claro. ¿O qué? O los que vieron, o sea, para mí lo único lógico es que los que jugaron los juegos Sí. vean la película. Claro. Igual me voy a contradecir un poco porque la adaptación de The Witcher me gusta. Pero The Witcher está basada en libros. Claro, sí, es como una cosa más... No, o sea, a ver, es como... De última puedes decir que nos basamos en un libro y eso es un poquito más común de ver. Sí. Pero bueno, justo cuando estaba buscando toda la información de la película, vi que van a hacer la película de Borderlands y o sea, ya el nivel de delirio que manejan las productoras Sí. es altísimo. Pero además ya existe la película de Borderlands, se llama Mad Max. No tenés que hacer Mad Max en un planeta porque eso es el videojuego, no tiene sentido. Pero bueno, sí. Yo lo que voy a resaltar ya en principio de entrada es que para hacer una peli sobre un videojuego, que por lo general, si vieron cosas como la peli de Doom, la verdad es que se lo toman bastante para la chacota, o sea, como medio no se toman en serio hacer una película de un videojuego. En este caso se tomaron el laburo de buscar actores que pudieran ponerle onda a los personajes. Sí, bueno. Assassin's Creed fue estrenada en 2016, realizada a cargo de una producción franco-estadounidense y obvio salió en 3D para jodernos la retina a todos los miopes. Tuvo 3 personas para hacer el guión y fracasar. El director fue el australiano Justin Kurzel, que tiene en su currículum obras que nunca vi porque son casi todas independientes, y justo antes de Assassin's Creed hizo Macbeth. O sea, ¿qué pedo? Sé que en Macbeth ya habían trabajado Fassbender y Marion Cotillard. Como que ya habían funcionado juntos los dos, claro. Está bien. El actor principal es Fassbender. Bueno, Fassbender. el de Alien. Claro, el robot que se revela en Alien. Que a mí me parece un actor genial, pero en esta película me aburrió fuertísimo. Sí, es un tipo, no sé si han visto, la película que más me gustó con él es Frank, la del chabón que tiene que es músico, que se van ahí a un campamento. ¿Está musical. él en esa película? Él es Frank, el que tiene la cabeza gigante puesta. Me había olvidado. Bueno, o sea, es un gran actor. Así que nada, eso, son buenos actores. También estaba Marion Cotillard como científica encargada de un proyecto tan dudoso que ni los chinos se atrevieron a tanto. Y bueno, nada, el mismísimo director admite que fue un desafío enorme para él y que la culpa se la echaba a los 3 que hicieron el guión. Y se lava las manos. Bueno, es algo que puede hacer un director si pensás en el sentido de que si vos ves lo que es a una peli de acción, no está mal.
O sea, la filmografía o la peli en sí. Pero es que no es solamente eso lo que hace un director, es dirigir a los actores. Sí. No me parece igual, como dije, me parece de las tres, no vi Ghost in the Shell, pero yo siento que comparado a La Torre Oscura, siento que se lo tomó un poquito en serio. No, es que por eso, yo vi Ghost in the Shell y me pasa lo mismo. O sea, me parece que está un poco más pensada, vamos a decirlo, qué sé yo. No la tiraron a la basura, quisieron hacerla en serio, pero igual sigue fracasando porque no es una tarea fácil y no es algo que tenga demasiado sentido de existir. Bueno, ¿querés empezar con el...? Sí, voy a hablar un poquito del juego. Después voy a hablar también de las diferencias en cuanto al argumento de la película con respecto al juego. Sí, que el argumento de la película es, agárrense del culo porque es... Podemos acceder a tus recuerdos genéticos y hacerlos holograma. Son flashbacks ancestrales. Sí, pero eso existe en el videojuego también. Sí, pero digamos como película, vos sí, te encontrás con esto. Claro, pero el tema es que el videojuego es muchísimo más falopa. Y sí, porque es un juego. Bueno, cuestión es que en el juego original voy a hablar más que nada de los primeros, porque después la saga ya son como 10 juegos, toda la saga hasta ahora, ya dejaron de seguir la trama original, entonces yo voy a hablar de lo que se basa la peli en teoría, que es que primero que nada, existen los asesinos, una organización secreta desde los albores de la humanidad que se encarga de proteger de alguna manera el destino de la humanidad y lo que intentan proteger es algo que se llaman los fragmentos del Edén, ¿sí? Eso por un lado. Después está la facción mala, entre comillas, o los que están opositora a los asesinos, que son los templarios, ¿sí? Que tanto en la película como en el videojuego en la actualidad tienen una empresa, que es la Para mí, lo que me estás diciendo es como si hubiesen mezclado Changeling, el juego de rol, con Príncipe de Persia. No sé por qué lo de Changeling. ¿Cuál sería tu referencia? Los fragmentos del Edén. Ah, como el paraíso perdido, claro, una cosa así. Claro. Puede ser. Cuestión que hay un chico que es un asesino, que fue entrenado como asesino. Esto es en el juego, estoy aclarando, porque en la película es distinto. Sí. Y que es capturado por esta organización que son los templarios y puesto a laburar contra su voluntad en una máquina que se llama Animus para que ellos pudieran extraerle sus recuerdos de sus antepasados para así localizar ubicaciones donde están los fragmentos de Edén y hacerse con ellos, ¿no? Claro, mientras que en la película sí. Fassbender estoy pronunciando tan mal su nombre, es un chabón con cara de acomplejado que asesinó a alguien, no te dicen quién, no te dicen qué pasó, nada, lo están por matar porque lo condenaron a muerte y se lo llevan a una facility. Sí. Así toda muy futurista, donde está Marion Cotillard y le dice... no, vos sabés que siempre fuiste un asesino porque tu papá es asesino y él tiene recuerdos de que su papá es un asesino y que mató a la madre. Sí. Y él tiene recuerdos y tiene muchos recuerdos todo el tiempo y mira todo el tiempo por la ventana. Es algo que hace mucho el personaje de él. Sí. Mirar por la ventana. Le dice, vení, vamos a esta máquina que es un brazo mecánico gigantesco y aterrador. Y te vamos a sacudir un toque metiéndote una cosita como en Matrix, en la espina dorsal, y vas a ver como unos hologramas de tus antepasados, porque vos y tu papá no son solamente los únicos asesinos, hay toda una cofradía de asesinos. Claro. Y a todo esto lo que dice Fassbender es nada. Es como, bueno, voy a aceptar este destino nuevo. Sí, o sea, va y le enchufan el coso y está como... Claro, en el juego original él está secuestrado, pero ya fue un asesino, aunque había renegado de la cofradía, ¿no? Y lo tienen amenazado
y obligado a estar ahí. O sea, no es que simplemente está ahí y bueno, va con su situación. No, el chabón no quiere estar ahí, se quiere escapar. Y además el Animus, que es esta máquina que en la peli es un brazo mecánico falopa que funciona medio a lo Matrix, es una camilla de hospital con una pantalla enfrente nada más, ¿no? O sea, era innecesario. Sí, eso lo vi, todo era eso. como un tomógrafo, de hecho, Claro, en un porque momento. funciona con la cabeza, ya está. O sea, Ujú. estás viendo recuerdos que sacás de los genes. O sea, pero bueno, lo que quiere explicar la peli es que él, al usar el Animus, adquiere habilidades de sus antepasados. Cuando en el videojuego él ya sabe esas habilidades y bueno. Vamos a arrancar igual porque hay algo polémico en todo esto, que es la idea de que vos en tus genes estás predestinadísimo. ¿Cómo decirlo? Es como súper capacitista. Y además, en la película lo que quieren es eliminar la violencia del mundo. Sí. Quieren que no exista más la violencia. O sea, lo que se entiende es eso, que tienen que encontrar la manzana de no sé qué poronga. Claro, que además cambian. En vez de ser fragmentos del Edén como en el juego, Es la manzana el fruto esta. prohibido. Claro. Que no sé qué haría, pero Sí, en la película lo que te dicen es que le quita la voluntad, le quita la voluntad a la el gente libre porque, albedrío, eso. claro, el problema de que la gente sea violenta es porque tiene algo que se llama, tenemos todos, entre muchísimas comillas, libre albedrío. Bueno, yo iba a entrar en esa, pero no sé si querés que primero terminemos de contar de qué se trata la película, porque lo que voy a contar es bastante falopa y más difícil de seguir, que es del juego original. O si querés No, es que cuento ya yo. está, o sea, hasta ahí llegó la película. Sí. En la película él se mete a sus memorias ancestrales y de repente está en España. Uh-huh. ¿Cómo explicar el temita acá? Los yankees volvieron a hacer esto de poner gente hablando inglés, español trabado en España. De todas maneras, está bastante bien hecho, o sea, no es tan horrible como queda. Sí. No es como el amor en los tiempos del cólera que decís por qué hicieron esto. No, para mí lo peor es en la parte de los asesinos, cuando va al pasado y todo esto, es que, por ejemplo, los asesinos actúan en grupo, cosa que no existía. O sea, los ponen como que están cazando humanos por el medio de la ciudad, saltando por las azoteas, cuando los asesinos trabajan solos, porque la idea es que no se den cuenta ni de dónde aparecieron ni hacia Como dónde se fueron. ninjas. Claro, Son malditos ninjas europeos, eso quisieron poner. Exacto, y no, acá van todos de a grupos, los hacen recontra recagar. Son ramis y también hace su aparición la Inquisición española. Sí, porque nadie espera. Nadie espera la Inquisición española. Claro, el objetivo, digamos, de los templarios es controlar la voluntad de las personas a través de esto, cuando en el juego en realidad lo que quieren es poder. Y como que acá los ponen como todos malos y en el juego es como que es como son dos facciones que tienen distintas ideas. No es que necesariamente son todos malos y todos buenos, sino que como que hay una puja de poder ahí, Claro. es eso. Y bueno, lo que yo quería contar, que esto, o sea, va a ser un big spoiler, pero creo que es necesario porque si no, no se entiende en qué falló la película en sí. Uh-huh. Y es que en la película los fragmentos del Edén y el fruto prohibido después, en la película no, perdón, en el juego, son parte de una civilización extinta, que son los creadores de la humanidad, y que en algún momento, o sea, estamos hablando de aliens, ¿me entienden? En un momento en el segundo juego, hacia el final, habla uno de estos creadores, son Minerva, Juno y Júpiter, se llaman así, Uh-huh. hablan con Ezio, que es un italiano. Ezio. Me acuerdo de escuchar cuando alguien jugaba Ezio. Bueno, Ezio era un italiano, era un asesino, que es lo que está recordando el protagonista a través del Animus. Y básicamente es una civilización que hizo a la humanidad. La humanidad se rebeló contra sus creadores y de ahí salieron los asesinos a proteger lo que quedaba de esto. Y además
lo que explica es que, y por qué justamente logra tener tan predestinado en su sangre y todo esto, el protagonista, que es lo que vos decías, que no se entendía por qué puede que en los genes uno pueda sacar toda esta información. Lo que te explica es que no son del todo humanos, porque una vez que hay... Son casi ángeles. Son básicamente mezcla, porque en un momento hay un cataclismo, que es como una explosión solar que hace cagar a toda la vida, a la civilización, básicamente. Sí. Entonces los humanos dicen, bueno, no vamos a estar más en contra de nuestros creadores, necesitamos su ayuda para reconstruir el planeta. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a tener relaciones y hacen como una nueva raza que igualmente no llega a prosperar. Entonces tenemos casi todo el planeta son humanos, excepto algunos descendientes directos que quedaron de estas criaturas, como en el caso de Ezio y todo el linaje de sangre que conduce al protagonista. Es muchísima falopa eso. Es mucho. En la película no aparece nada de eso. No, está Fassbender mirando por la ventana. Todos los demás presos que están con él, porque hay otros, son también asesinos, sí. Y lo miran con carita como de... Te queremos decir algo, pero no te lo decimos porque necesitamos alargar esto. Necesitamos que vos te des cuenta solo. Y de repente, ¡pumba! Rebelión, sí. Rompemos todo. Y ahí es cuando la película uno deja de mirar el celular y dice, ¿qué pasó? Sí, ahí se pone interesante. Pero son los últimos 15 minutos. Ahí, ¿cómo se llama? Se rebelan todos los presos. Sí. Había uno que lo tenía montado en un huevo Fassbender porque pensaba que lo iban o sea, que estaba con la Marion Cotillard. Que la Marion no está muy convencida de que lo que están haciendo está bien, porque, o sea, no está bien. No, obvio. Y el padre es como que el padre es como que maneja todo un poco. Y otro buen actor porque es un enfermo. Jeremy Irons. Sí, pero está como... Sí, está relavado. Está muy lavado todo, sí. Como... Además, hay algo a mí que me molesta muchísimo y es este barroquismo visual de mostrarme con 800.000 millones de veces esto de los chabones saltando de techos y con esos trajes. Y está muy cargado, está muy visto y cansa mucho. Sí. Cansa mucho visualmente. Ya tenés toda la parte española, es too much. Contrastada con la parte, digamos, futurista, que no tiene un pedo que ver, es como que no sé, no está bien hecho. Siento que hay mucho CGI, demasiado. Sí, de hecho, en el juego, o sea, lo que tiene de bueno y que te evita esta parte que vos decís, es que vos estás casi todo el tiempo jugando en el pasado. No es que, o sea, las partes donde te despertás y tenés un diálogo o algo así, es eso, es un diálogo en el futuro donde te explican alguna cosa de la trama y inmediatamente volvés a hacer acá Ezio. No, acá es casi todo en la cárcel futurista esta. Claro. Bueno, cuestión que pumba, Fassbender casi no intercambia palabras con nadie. No. Es ahí un ente de la mismísima nada. Se va con los presos a no sé dónde. De repente tiene una visión en un momento en el Animus con sus antepasados que le dicen: vos ya sos asesino. Vos siempre fuiste asesino. Sí. Te damos el visto bueno. Estás aprobado. Es como que asienten y entonces eso le está dando permiso a que haga cagar a todo el mundo. Es como, sí, no entendés muy bien la motivación del protagonista, la verdad. No tiene emotividad nada de lo que pasa. Que en un segundo él entiende que el padre tuvo que matar a la madre. No le quedó otra, ponele. Entonces nada ahí femicida. Es como, no, ahora lo amo a mi padre igual porque él no quiso hacerlo. Y se vuelve asesino. Sí. Pero después va y lo mata al padre. No, él tiene un encuentro antes de esto con el padre donde medio lo manda a la mierda y después cuando está la rebelión de los asesinos que en la facilita. Y sácate. No, pero él no lo mata. ¿Quién lo mata? El chabón, lo matan los guardias que caen ahí y el chabón se hace como: soy un asesino, soy recopado, y hace un movimiento y lo matan ahí. Bueno, irrelevante igual. La verdad es que ni siquiera tiene la emotividad cercana a cero.
Claro. Y bueno, se va y los científicos consiguen la manzana del orto esta Sí. Con los recuerdos de él. con los recuerdos de él y están así en una reunión con mucho olor a huevo porque son todos tipos Hay algunas mujeres, toda gente así muy catel, muy así de la alta lo que alcurnia. se diría tecnócratas en Changeling, no, en Changeling no, en Mago. En Mago, sí. Todo es como muy tecnócratas versus gente Sí, ponele. Igual tampoco gente los con asesinos. podercitos. Y está el viejo ahí dando 20 vueltas con la manzana, mostrándola, diciendo que va a curar la pandemia de violencia. Y Fassbender va y habla con la Marion y la Marion se da cuenta ahí como que el padre la usó siempre. Cada vez como que lo deja pasar. Como, bueno, está bien, vos tenés que ir a Lo hacer deja esto. pasar, mata al padre de ella. Fin. O sea, el chabón mata, Fassbender mata al padre de ella. Sí. Y ella llora porque Que es la Marillón. igual había una relación ahí. Nada, después se levanta y ella mira al más allá y escena siguiente, los asesinos en un techo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan estar en un techo? Son ¿Por asesinos. qué saltan desde Pues son un vigilantes. techo? Son como... Pero ¿quién carajo ve bien desde ahí arriba? Bueno, por eso, bueno, una de las cosas que me causó mucha gracia, que de hecho me pareció molesto en realidad, es el tema del salto de fe que está en el juego. Que básicamente es como que cierto. se tiran de espalda así para caer en cualquier Es lugar. todo como muy ritualoso, como que Sí, tienen un... pero en el juego es como algo que haces todo el tiempo de manera casi... indiscriminada. Claro, no es una... Acá es como si fuera un superpoder que se descubre. En un momento está Fassbender viendo su pasado, ¿no? Y su antepasado está corriendo, que lo están persiguiendo y llega a un puente donde dos lo tienen encerrado y es como, acá lo hacen cagar. Y el chabón se tira del puente y entonces Marillion es como, ¡oh! El salto de fe. Y como que tenían que nombrarlo y es como... Pero no es tan importante, el chabón se tiró de un puente a un río, o sea, ¿qué? Explícame cómo se tira desde un rascacielos. Sí, no. ¿Qué es lo que hacen? Sí, no Todo el sé. tiempo. Corren ¿Por qué? qué sé No yo, sé. igual es la falopa que es como que quisieron meter del juego, que no me parece tan mal, pero como... No, a mí me parece que te desgasta visualmente un montón. No Sí, te un dan poco. ganas de ver, te aburre. A mí las escenas de acción no me parecieron tan malas. Sí, recargadas y qué sé yo, pero siendo que es una peli de acción es como que las tiene que tener. No sé. Y también llegué a la conclusión de que como todo pasa, viste, en un inicio en España, Sí. y que son todos súper intensos, ¿viste? Sí, como, sí. ay, no te amo. Y porque, como que hay mucha intensidad entre Son los españoles, personajes. son Claro, apasionados. son apasionados. Dije, ¿por qué no pusieron a Antonio Banderas? Si ese es el estereotipo que están poniendo, hubiese sido mejor intérprete de ¿Y esa sí? porquería. Y sí. Yo creo que Antonio Banderas hubiese sido además alta pareja con Marion Cotillard. Puede ser, puede ser. Contácteme para más castings. Síganme para más casting. Síganme para más castings. Bueno. No sé, ¿te queda algo más? ¿Cuánto le da? Acá vamos a tener que repartir los ñoñitos. Yo le pongo 1,5. ¿1,5? Sí. Mira, y yo le iba a dar 2, igual que a Ghost in the Shell, pero el tema es que yo siento que es mejor adaptación que Ghost in the Shell, entonces le voy a dar 2,5. Sin dudas es mejor adaptación que La Torre Oscura, pero bueno, cualquier cosa es mejor adaptación que La Torre Claro, vos Oscura. le pusiste 0. Así que Sí. 1,5 ya es. Y yo le puse 2 y 2,5. Así que bueno, ya saben. Perdón si realmente no se entendió lo que expliqué de La Torre Oscura, pero es que la película no se entiende. Es muy difícil hacer No, bueno, lo importante es que la gente tiene que saber que estas no son películas para ser miradas. Nunca nadie las tiene que ver. Son películas para ser olvidadas. Exacto. Y hacer de cuenta que nunca ocurrieron. Porque en una de esas, algún día haya una adaptación que realmente cumpla con las expectativas y que no sea esta poronga hollywoodense. Esperemos. Así Ya que se mejor sabe que La olvidar Torre el Oscura la pasado. cagó tanto que no van a hacer jamás de los jamás es nada con eso.
Probablemente. Porque se había pensado hacer una serie y dijeron, no, acá no. Yo no me voy a meter Yo no con me eso. meto con esa porquería. Sí. Así que bueno, espero que hayan disfrutado del podcast de hoy. Y no sé, tendríamos que hacer una outro. Nada, síganos en nuestras redes sociales. No, vamos a hacer un Instagram del podcast. Sí, para que ustedes puedan seguirnos ahí. Y bueno, no se olviden también de suscribirse al canal de YouTube, porque ahí van a poder... Ahí lo subimos porque los otros lugares para subir podcast son pagos. Y no tenemos un mango, la verdad. Sí. Así que los esperamos. Espero que lo hayan disfrutado. Den like, compartan, sigan el podcast si ya está en las redes. No sabemos qué arroba va a tener, pero en el próximo ya se enterarán. Y nos vemos en la próxima.